Hace un poco de frío, ¿verdad? Y profe, hoy Hace cuando más mucho frío, frío profe. hace. Sí, dice que va a bajar hasta 7 grados, no sé a qué hora de la noche, pero eh, ojalá que mañana ya esté mejor el tiempo porque mañana ya no nos van a dar permiso de quedarnos en nuestra casa. Y mañana les voy a llevar el examen y vamos a iniciar nuestra clase. ¿Recuerdan qué dimos en la última clase? Vamos a ver si ya se acuerdan. Fue el día antes del examen. Estuvimos hablando de algo que a todos nos interesa. El dinero, muy bien, así como dice Vero, escribió en el chat que hablamos del dinero. Hablamos del dinero, específicamente qué es el dinero, la esencia del dinero, sus funciones. Hablamos específicamente de la oferta monetaria, la demanda monetaria y también del precio del dinero, de los bancos comerciales, cómo se iniciaron, cómo fue evolucionando el negocio de los bancos, cómo crean dinero y también hablamos de la bolsa de valores. Hoy vamos a hablar de la política monetaria. La política monetaria que vimos que era una herramienta que tiene la macroeconomía para poder lograr sus objetivos y a la vez tiene un importante efecto en la demanda agregada. Y vamos a ver de qué se trata la política monetaria. Vamos a ver, voy a hacer una presentación. Me indican si pueden ver. Sí se ve, profe. Genial. Bueno, ustedes conocen ese edificio. ¿Alguna vez pasaron por ahí? Es el Banco Central. El Banco Central del Paraguay. Vamos a ver un poco qué es la función que cumple eh, esta institución, porque más que este edificio lo que nosotros vamos a hablar es de la institución. Según Will Rogers, desde el comienzo que tuvo los tiempos, ha habido tres inventos. O sea, tres inventos muy importantes. Primero es el fuego, segundo la rueda y por último la banca central. Así de importante es para Bill Rogers, ¿verdad? La creación del Banco Central. ¿Por qué es tan importante el Banco Central en un país? Están conectando, compañeros. Bueno, vuelvo a repetir para los que están conectando recién. La forma de registrar la asistencia es escribir en el chat presente, sin decir el nombre, a no ser que su dispositivo tenga el nombre de una persona que no son ustedes, ¿verdad? O sea, puede ser de su papá, su trabajo, etcétera. Entonces, así, sí, pero les recuerdo que sería bueno que pongan el dispositivo a nombre de ustedes para que se les pueda reconocer en estas clases virtuales. Bueno, el Banco Central es una institución muy importante para el desarrollo económico y sobre todo financiero de un país. ¿Por qué? Porque el Banco Central es la institución que maneja o tiene a cargo administrar la política monetaria del país. Ahí vemos la política monetaria, vemos la influencia, ¿verdad? de estas fuerzas sobre la demanda agregada. En este cuadro, por ejemplo, están muchas respuestas del examen. Acá están las herramientas, acá está la demanda agregada, acá están los objetivos de la macroeconomía y acá están los factores que afectan a la oferta agregada y estas herramientas también afectan a la demanda agregada. Vamos a admitir. Bueno, ¿qué es la política monetaria?
Primeramente vamos a conocer al Banco Central. Vamos a ver, hay más compañeros que se están... Ok, van poniendo presente. El Banco Central es un organismo que dijimos que maneja la política monetaria. O sea, es un órgano que depende del gobierno central, depende de él, pero a la vez debe aplicar sus estrategias de manera independiente. O sea, no tiene que hacerle caso al presidente, más bien tiene que hacer lo que los criterios técnicos le dictaminen, o sea, lo que le conviene al país en situaciones económicas y sobre todo financieras. El Banco Central regula el funcionamiento del sistema bancario, o sea, es el ente rector de los bancos, establece no leyes, pero sí aplica las leyes, también aplica multas, o sea, establece el comportamiento, cuida del comportamiento financiero de un país y de todo el sistema monetario. El Banco Central tiene varios instrumentos para poder manejar la política monetaria del país. La política monetaria, recordemos que son las actividades que aplica el Banco Central para poder hacer ajustes en la economía utilizando como principal variable al dinero. Esa es la política monetaria. Entonces, para poder hacer esos ajustes, intervenir en la economía y poder hacer cambios en la política monetaria, sobre todo en la oferta y en la demanda monetaria de dinero, el banco tiene algunos instrumentos que se le conoce como política de instrumento de política monetaria. Estos instrumentos son las operaciones de mercado abierto, la política de tasa de descuento y la política de requisitos de reserva. Vamos a ver cada uno de ellos. A ver, parece que alguien se quiere unir. Sí. Bueno, ¿qué es las operaciones de mercado abierto? Son operaciones que hace el Banco Central, operaciones de compra y venta de valores del gobierno. O sea, como el Estado, para poder, diríamos, obtener fondos para cubrir su déficit, y además son instrumentos de regulación monetaria, le conocen, compra y vende valores a los bancos, solamente a los bancos. Estas letras de regulación se compran y se venden de acuerdo a la necesidad. O sea, si el gobierno, o sea, si el Banco Central desea sacar dinero del sistema, o sea, que limitar la oferta monetaria, disminuir la cantidad de dinero circulante en poder del público y también de los bancos, entonces, ¿qué hace? Renegocia estos instrumentos con los bancos. Entonces le vende y es una inversión muy segura y muy atractiva para los bancos porque está garantizada por un país, ¿verdad? Por el gobierno. O sea, sí o sí se les va a pagar y también una tasa interesante. Entonces, los bancos compran esos valores y se quedan con los valores, se quedan con esos certificados, no sé, de alguna manera, una forma de demostrar que están operando con la compra de valores. Entonces el Banco Central se queda con ese dinero. No porque el Banco Central necesite ese dinero, o sea, específicamente necesita de vender, sino es una forma de sacar dinero del sistema monetario, o sea, de limitar la oferta monetaria. Y cuando necesita aumentar la oferta monetaria, cuando necesita que haya más dinero en poder del público, entonces lo que hace es agarra y compra esos valores. Los bancos le vuelven a dar esos certificados y se quedan con el efectivo, con el circulante, con el dinero, ¿verdad? Con los billetes, o sea, de alguna manera, alguna forma de dinero. Entonces de esa manera se expande la oferta monetaria.
El otro instrumento que tiene el Banco Central para poder influir en la oferta monetaria o en el sistema monetario es la política de descuentos. No sé si recuerdan que habíamos hablado en la clase anterior, o sea, antes del parcial, cómo el banco logra hacer dinero. El banco puede prestar todo el dinero que recibe del público siempre y cuando guarde una parte, que es la tasa de descuento que le dicen, o el encaje legal se le conoce. Entonces el Banco Central establece esa tasa de interés llamada tasa de descuento con los que los bancos comerciales y demás instituciones depositan como garantía en el banco para poder pedir prestado o poder recibir una ayuda y sobre todo para garantizar de que esos depósitos van a ser devueltos, ¿verdad? Que está garantizado por el Banco Central, pero esos depósitos tienen que estar registrados, ¿verdad? En el Banco Central y se paga una tasa de descuento, se paga una tasa de encaje legal, que es más o menos el 18%, creo, más o menos. Entonces esa es una forma también. Entonces, de repente, si el gobierno, o sea, si el Banco Central desea que haya más dinero para inversiones, entonces disminuye esa tasa, por lo tanto los bancos tienen un poco más de margen para poder prestar ese dinero para inversiones. Si otra vez, si tienen un deseo de restringir la cantidad de dinero para el público, entonces lo que hace es alzar esa tasa de descuento, entonces el banco se queda con un menor margen para poder operar. Y lo último es los requisitos de reserva, que hacen también que puedan flexibilizar o diríamos hacer más fácil o más difícil el tema de los depósitos. Entonces las personas desean prestar o como diría, no es prestar, depositar su dinero en el banco. Entonces esas medidas son las que el banco utiliza, el Banco Central, o sea, son los instrumentos para poder disminuir o aumentar la cantidad de dinero en manos del público, o sea, en los bancos, en el sistema monetario. ¿Por qué el Banco Central hace esas maniobras, ¿verdad? con el dinero? Porque a veces desea aumentar la cantidad de dinero, a veces desea disminuir, bueno, todo dependiendo de qué busque, ¿verdad? Porque sabemos que la política monetaria y la política fiscal son dos instrumentos de la macroeconomía con las cuales se puede modificar la demanda agregada, y cuando se modifica la demanda agregada, también se modifica la producción, el ingreso o el Producto Interno Bruto. ¿Tiene alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? Bueno. El Banco Central a la vez es un banco de bancos, o sea, es la autoridad que regula el sistema financiero, o sea, todos los bancos. Y también los intermediarios financieros. Ustedes conocen, aparte de los bancos, otra institución que sea intermediario financiero. La institución, lo que todos conocemos que hace intermediación financiera, son los bancos, ¿verdad? Y otra entidad que ustedes conozcan. No, profe. Las financieras. Las financieras no son bancos, pero sí hacen intermediación. Muchos reciben depósitos en caja de ahorro y dan préstamos. Diferentes tipos de préstamos. ¿Sería también las cooperativas, profe, o no? Las cooperativas no, porque tienen, en realidad, como decís, cumplen con la intermediación financiera, reciben depósitos, dan préstamos, pero tienen un objetivo, no tienen el objetivo de generar ganancias como una entidad financiera, porque la entidad financiera ese es su negocio. Las cooperativas supuestamente son de ahorro, préstamo, apoyo, o sea, cooperación. No buscan el lucro.
supuestamente, entre comillas. Y tiene, La no, cooperativa sería más social. sí, más bien solidaria, esa es la palabra, solidaria. Por ejemplo, las cooperativas no tienen tasa de descuento ni tampoco porcentaje de reservas. Si la cooperativa quiebra, como es solidaria, los socios pierden sus depósitos. No hay una garantía en el Banco Central. El Banco Central no regula, no interviene en las cooperativas. Hay un ente regulador que es el INCOP que se encarga de cualquier problema que haya en las cooperativas, problemas de asamblea, de socios, problemas económicos, etcétera, interviene el INCOP. Debería de haber, o sea, yo creo que debería de haber dentro, no sé, dentro del Banco Central, una superintendencia, algo así que regule también las cooperativas, porque si bien técnicamente las cooperativas no son intermediarias financieras, cumplen exactamente, o sea, diríamos, cumplen con ese objetivo, o sea, captan dinero del público y dan préstamos y cobran intereses. Por lo tanto, en la práctica hacen de intermediación financiera, pero no tienen ningún control del Banco Central, o sea, tienen un control de un ente que no tiene la autoridad ni el peso del Banco Central que les regula, ¿verdad? De cierta manera. Profe. Y por un lado, digamos que ellos sienten también esa tranquilidad de que no están siendo regulados. Capaz que les parezca beneficioso también eso. Y sí, y así muchas cooperativas cayeron, o sea, muchas cooperativas se fueron a la quiebra por malos manejos porque no tienen una intervención. O sea, por un lado es bueno, hay muchas cooperativas que son grandes, que son fuertes y que crecen sin ningún tipo de control más que el control interno, ¿verdad? Porque todas las cooperativas tienen síndicos, tienen sus organismos, o sea, tienen sus componentes, ¿verdad? De ciertos órganos de control, pero que son internos, ¿verdad? Son internos, son los mismos cooperativistas. Pero realmente hay cooperativas que crecen mucho. Yo conozco varias. La cooperativa universitaria, eh, qué sé yo, Medalla, San Cristóbal, San Lorenzo. Pero siempre se escucha que algunas de ellas tienen problemas. Por ejemplo, la de San Cristóbal que escuchamos en las noticias, que servía para lavar dinero, o sea, que está involucrada, que tiene una investigación de lavado de dinero. Y así varias, muchas otras que ya ni existen, ¿verdad? Pero otras sí, siguen el tiempo y siguen, pero yo creo que sería bueno que también se les controle como se les controla a los bancos y financieras. Anteriormente no eran diríamos, tanto el control que se hacían. Y así varios bancos y financieras cerraron y perdieron sus ahorros, los ahorristas, ¿verdad? Yo creo que después de los años 90, de la década del 90, con todos los problemas que se tuvo en el sistema financiero, se hicieron un poco más rígidos los controles para poder salvaguardar también el dinero y la salud del sistema financiero, porque todos formamos, o sea, toda la economía, todos los componentes son parte importante de la economía. El sistema financiero está mal y macroeconómicamente les afecta a todo, al sistema de inversiones, al sistema de calificación del riesgo país, al Producto Interno Bruto, a la inflación, a la estabilidad de precios, ni qué decir. O sea, cuidar de que el sistema financiero goce de buena salud es cuidar también de una parte muy importante de la economía que al fin y al cabo nos va a afectar a todos. Bueno, el Banco Central es un banco de bancos, ¿verdad? Que es la autoridad pública que regula los intermediarios financieros y controla la cantidad de dinero de un país, o sea, controla la cantidad de la oferta monetaria.
Como banco de bancos, el Banco Central proporciona servicios bancarios para los otros bancos como Itaú, Continental, Familiar, o sea, varios bancos que nosotros conocemos y operamos. ¿Por qué? Porque el banco con esos instrumentos de control, diríamos, de esos instrumentos de política monetaria, puede darle servicios a los bancos, ¿verdad? Puede darle préstamos cuando tienen poca liquidez porque prestaron todo su dinero, o sea, eso también es bueno y decir que están haciendo su negocio, ¿verdad? Y de repente hay una estampida, que un rumor. Ustedes saben que el rumor daña muchísimo a la economía. Muchas veces, muchas situaciones que se crearon con rumores terminaron afectando. ¿Por qué? Porque la gente cuando tiene miedo ya no gasta, ya no consume, ya no invierte. Entonces eso hace que toda la demanda agregada se vea afectada y por lo tanto después pasan los problemas de que no se crece económicamente porque no hay producción, se alza la inflación o de repente se dispara la tasa de desempleo. Entonces muchas veces los rumores también afectan a la economía. Por lo tanto es bueno que los bancos sean controlados. Vuelvo otra vez a lo que digo, las cooperativas, muchas veces hay rumores y la gente se va en estampida a retirar sus fondos, pero como ellos no tienen ese encaje legal, no, el Banco Central no les puede prestar. Entonces, muchas veces no tienen la suficiente liquidez porque está todo prestado su dinero, entonces al final caen. Entonces, para cuidar de esa salud del sistema financiero, el Banco Central les proporciona servicios como préstamos y otros similares para los bancos. O sea, el Banco Central no opera con el público. O sea, nosotros no podemos ir al Banco Central, pedir un préstamo, ni ahorrar, ni nada por el estilo, porque se dedica primero a imponer medidas de política monetaria, regula el sistema monetario, el sistema financiero y cuida de que los bancos gocen de buena salud, diríamos. Bueno, también conduce la política monetaria de un país, o sea, es la institución que ajusta la cantidad de dinero en circulación. Esos son los bancos comerciales que operan acá, ¿verdad? Sí, creo que todos todavía operan. ¿Y qué es esa política monetaria que muchas veces ya nombramos? Vamos a repetir nuevamente para que se les quede en la memoria, así como tantas veces le repetí lo que era el PIT, pero muchos se olvidaron en el examen. Parece que no estudiaron, no le dieron la importancia al PIT. Y eso me entristeció. Parece que no les recordé lo suficiente. Bueno, ¿qué es la política monetaria? La política monetaria se define como el conjunto de instrumentos de los cuales se vale el Banco Central para regular la cantidad de dinero existente en los mercados y con ello variables subyacentes como las tasas de interés, la tasa de cambio y la inflación. O sea, regula la cantidad de dinero y al regular la cantidad de dinero también, como dependen de la cantidad del dinero, también puede controlar la tasa de interés, las tasas de cambio y la inflación. La política monetaria es muy importante para regular la inflación. Hoy vamos a hablar de eso específicamente. Si bien todavía no tocamos la inflación, todo el mundo entiende que la inflación es cuando el precio sube, cuando el sistema, o sea, no solamente el precio de un producto, sino es el aumento generalizado de los productos, o sea, del precio de todos los productos que consumimos. Entonces, una de las maneras de poder regular la inflación es a través, o sea, no es una, es la manera. Solamente con la política monetaria se puede regular la inflación. Ven acá el dibujo, que es un billete que se extiende y a la vez otro se expande
y el otro le contrae, ¿verdad? Es como una prensa que contrae y a la vez hay como unas fuerzas que expanden. Bueno, así mismo actúa la política monetaria. A veces es expansiva y a veces es restrictiva. ¿Qué significa expandir? Abarcar más. Agrandar. Agrandar, ¿verdad? Hacer más grande. Entonces a veces para poder estimular el consumo y la producción, el Banco Central hace que haya más dinero, o sea, a través de esos instrumentos, ¿verdad? Les compra sus valores a los bancos, le da más dinero, disminuye el requisito de las tasas de redescuento, disminuye las tasas de encaje legal, o sea, de reservas. Entonces hace que haya más dinero, o sea, se expande la cantidad de oferta monetaria de un país. Entonces eso estimula la producción, el crecimiento de la economía, etc. Pero otras veces tenemos inflación y la inflación crece. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando suben los precios, se generalizan? Se quiere decir que hay mucho dinero más dinero de lo que se necesita dentro de la economía. Entonces, ¿qué hace? Para que pueda otra vez haber un equilibrio de precios, saca el dinero de la economía. Entonces, aplica políticas restrictivas, o sea, restringe, achica la cantidad de dinero o oferta monetaria dentro de la economía. Entonces, la política monetaria o política financiera, que ya sabemos que es una rama de la política económica que usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica. La política monetaria comprende esas decisiones que hacen las autoridades referidas al mercado de dinero, específicamente al mercado de dinero. La política monetaria no tiene nada que ver con el gasto del gobierno, con el consumo de las familias. No sé, sí con las inversiones, porque a través de las tasas de interés, por ejemplo, sí hace que se invierta más o menos. Sí es la cantidad de dinero, la oferta monetaria, lo que modifica las medidas de política monetaria. Cuando se aplica para aumentar la cantidad de dinero, se le denomina política monetaria expansiva. Y cuando se aplica para reducir, se llama política monetaria restrictiva. Entonces vemos que no es específicamente que ellos expanden un billete, sino que es una forma de decir, a veces aplican la prensa porque disminuye y a veces aplican un elástico porque expanden, ¿verdad? Se hace flexible, aumenta. Más o menos así. Si la banca central desea desacelerar el crecimiento de la producción, tiene que seguir estos 4 pasos. Primero, reduce las reservas bancarias a través de las operaciones de mercado abierto. Sabemos que el Banco Central con las operaciones de mercado abierto, ¿qué hace? Compra y vende valores del Estado, bonos, algunas o tasas, instrumentos de regulación monetaria. ¿Qué hace? Prepara ahora así unos lindos certificados de depósitos, unos certificados de inversión, y se le llaman letras de regulación, o sea, tienen varios nombres, pero específicamente lo que cumplen, todas van dentro de lo que se llama operaciones de mercado abierto, que a través de la bolsa de valores o de negociaciones directas con los bancos, ellos le venden, pero no cuestan 1.000.000 de guaraníes esos bonos o esas inversiones, cuestan miles de millones. Entonces para los bancos es atractivo porque es una inversión segura, pero a la vez también tiene una tasa de interés atractiva, o sea, interesante, y de manera que ellos puedan cumplir también con sus ahorrantes, también
con sus fines, ¿verdad? Para los cuales trabajan, que es cobrar por los servicios financieros. Entonces el Banco Central cuando quiere sacar, cuando hay una situación como la que estamos viviendo ahora, en que la inflación es alta y por lo tanto hay mucho más dinero, porque la gente tiene que dar más dinero por la misma cantidad de productos. O sea, estamos pagando mucho más de lo que pagábamos hace un año. Entonces hay más dinero dentro de la economía, a lo mejor más dinero de lo que necesariamente debe haber, lo que se produjo, porque el dinero, la oferta monetaria también debe ir de la mano con el Producto Interno Bruto. O sea, si la economía crece, bueno, va a haber más dinero. Pero si la economía no está creciendo, no debe haber más dinero en la economía. Entonces, solamente una situación de inflación hace que aumente la cantidad de dinero, pero esa cantidad de dinero no es signo de riqueza, sino que todo lo contrario, nos estamos empobreciendo porque estamos pagando más. Nuestros ingresos son menores, o sea, nuestro ingreso somos más pobres porque con el mismo ingreso estamos pagando más caro por los mismos bienes y servicios. Entonces, supongamos que nosotros trabajamos en el Banco Central y nos dicen qué van a hacer para poder disminuir la inflación. Bueno, lo primero que vamos a decir, bueno, vamos a ofrecerle al banco, a los bancos comerciales, al banco tal, al banco B, al banco C, a través de la bolsa de valores podemos ofrecerle y le vendemos, no a través de la bolsa de valores porque es con bancos. Generalmente solamente a los bancos se le venden estos bonos. Y negocian con los bancos y le sacan dinero de las bóvedas y guardan ese dinero, ¿verdad? Y los bancos se quedan con menos cantidad de dinero, pero en sus activos tienen esos bonos que van a cobrar, ¿verdad? Con intereses. Después, ¿qué pasa? Al comprar esos bonos, los bancos se quedan con menos dinero, por lo tanto hay menos dinero para el público, menos dinero circulante, menos dinero para los préstamos, se restringe la oferta monetaria. Entonces, con cada dólar de reducción de las reservas bancarias, produce una contracción múltiple del dinero bancario y de la oferta monetaria. La contracción monetaria reduce la inversión, porque como hay menos dinero, entonces los bancos cobran más caro su tasa de interés. Más cara la tasa de interés, entonces menos personas quieren prestar y por lo tanto hay menos dinero para las inversiones. Entonces el público invierte menos. ¿Y qué pasa cuando se invierte menos? Se compran menos materia prima, se compran menos maquinaria, se contratan menos personal, o sea, disminuye la producción. Esa contracción monetaria reduce la inversión, como dijimos, y otros elementos sensibles al gasto, como los bienes durables. O sea, no solamente los inversionistas, también el público, o sea, las familias, las empresas, compran menos vehículos, menos casas, etc. Por lo que el consumidor también disminuye el consumo y las exportaciones netas. Esa reducción de inversión y otros gastos hace que disminuya la demanda agregada. Por lo tanto, sabemos que al disminuir la demanda agregada, sobre todo la inversión, tiene un efecto multiplicador. Y no, en vez de que se multiplique el dinero dentro de la economía, se restringe y se achica la economía. Entonces, a través de esa interacción con la demanda agregada, hace bajar la producción y el nivel de precios y la inflación. Ahí recién. O sea, es un proceso a veces lento, pero que siempre termina con restringir el aumento de precios. O sea, se equilibra nuevamente el nivel de precios. O sea, el nivel en el mercado de dinero, la demanda de dinero depende precisamente de la necesidad de efectuar transacciones. La oferta monetaria está determinada de manera conjunta por el sistema bancario y por el Banco Central. El Banco Central opera a través del mercado abierto con los instrumentos y otros instrumentos para proveer las reservas, o disminuir, ¿verdad?, las reservas de los sistemas bancarios. Los bancos comerciales pueden crear depósitos a partir de las reservas del Banco Central
y la oferta y la demanda de dinero determinan en forma conjunta las tasas de interés del mercado. A mayor cantidad de dinero, ¿verdad?, menor tasa de interés y viceversa. O sea, cuando hay menos dinero, entonces aumentan también las tasas de interés. Vemos acá en forma gráfica, ¿verdad?, cómo actúa el mecanismo de transmisión monetaria. Primero, a través de operaciones de mercado abierto, el Banco Central aumenta o disminuye la cantidad de oferta monetaria. Esas contracciones de depósito pueden reducir o aumentar la oferta monetaria, eleva o disminuye la tasa de interés o endurece o flexibiliza la tasa crediticia, las condiciones crediticias, reduce el gasto cuando es medida restrictiva o aumenta el gasto cuando es expansiva. Y reduce la demanda agregada, reduce el ingreso y reduce el empleo y la inflación. Y cuando es expansiva, aumenta el ingreso, aumenta la producción, aumenta el empleo, pero también aumenta la inflación. Este es el Banco Central, tiene su portal, diríamos, donde podemos acceder a todas las informaciones macroeconómicas que necesitamos. Ya les había pedido ahora una tarea a ustedes donde tenían que buscar algunos indicadores, ¿verdad?, del Banco Central. Se pueden acceder. Acá tienen sus indicadores luego de política monetaria, que es la tasa de interés, los indicadores macroeconómicos, objetivo de inflación, su tasa objetivo de inflación, que es la meta de inflación, porque todas las medidas de indicación de política monetaria siempre están en torno a la inflación. Esta es la ley de bancos, ¿verdad?, la que establece la operatividad del Banco Central y también cómo deben operar los bancos comerciales. Y ahora vamos a hacer una tarea. Bueno, esta tarea vamos a hacer, van a hacer ustedes, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata. Contener la inflación es la primera prioridad. Esta es una información que salió publicado hace poco en el diario ABC Color. Y es la verdad que salió el 23 de mayo, hace una semanita, muy nuevita. Les voy a leer rápidamente. Yo les había preparado impreso, ¿verdad?, para que trabajen en grupo hoy. Y no traje el material de mi otra computadora, entonces tuve que escanear, por eso tiene así algunas manchitas. Bueno, ¿qué dice? Ha surgido un debate entre los actores económicos sobre qué es más importante en este momento: si promover la reactivación con medidas expansivas o ajustar aún más la política monetaria para reducir la inflación. ¿Qué problema, verdad? Porque estamos en una situación de que la demanda agregada está muy quieta, o sea, el consumo está disminuido, la inversión está también disminuido, y el Banco Central en un momento así aplica una política expansiva, ¿verdad?, para poder mover, pero por otro lado tenemos a la inflación, ese fantasma malvado, ¿verdad?, que tenemos dentro de la economía y que nos asusta a todos. Y el conflicto es qué es más importante: si promover la reactivación económica o ajustar para reducir la inflación. Ambas posiciones tienen sus pros y sus contras. Y el dilema no es fácil, no tiene solución fácil. Pero la suba generalizada de precios es el peor de los males en materia económica. Y el primero que debe ser atendido porque afecta a más de los que tienen menos. O sea, afectan a los más pobres. Sobre todo en un contexto de alta informalidad y precariedad del mercado laboral.
La inflación anualizada alcanzó 2 dígitos en marzo, 10,1%, volvió a saltar 11,8% en abril y hay razones para pensar que no hay razones para creer que va a retroceder en mayo, con el agravante del encarecimiento es significativamente mayor al 17,1% en artículos de la canasta básica. De si sube el precio del producto concreto o de un grupo de productos en particular, como podría ser el combustible por causa de la guerra de Ucrania, la causa puede ser coyuntural y pasajera. Pero cuando todos los precios tienden a subir y por ello se refleja en el promedio general, entonces la inflación siempre, en todos los casos, es un fenómeno de origen monetario. Sencillamente hay más dinero en la economía del que debería haber. Que haya más dinero no significa que haya más riqueza. El dinero es un simple medio de cambio, no tiene valor en sí mismo, por lo que en una economía circular, la cantidad justa y necesaria de dinero debe permitir intercambiar los bienes y servicios que produce esa economía, ni más ni menos. Si circula más de lo necesario, el valor de ese mismo bien o servicio será el mismo, pero el precio expresado en esa moneda pasará a ser mayor. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en Paraguay. En lo que va de este gobierno, los billetes y monedas en circulación aumentaron más del 40%, o sea, la oferta monetaria creció el 40%, mientras que el mismo periodo el Producto Interno Bruto apenas creció un 14,5%. O sea, el crecimiento de la cantidad de dinero es mucho más de lo que creció la economía. Porque sabemos que la tasa de crecimiento del PIB es la forma de medir el crecimiento de la economía de un país. Es lógico que se dispare la inflación. La causa de fondo es el excesivo gasto público y fundamentalmente el continuado déficit fiscal. Para ir contrarrestando la tendencia del Banco Central del Paraguay, el Banco Central del Paraguay ha estado elevando la tasa de interés de sus instrumentos de regulación con el fin de retirar el circulante del mercado. O sea, está aumentando la tasa de que va a pagar esas operaciones de mercado abierto para que los bancos quieran vender, o sea, quieran comprar y despojarse de sus reservas de dinero. La expectativa es que sea del 8,1 para el cierre del 2022. El problema es que en el corto plazo ello afecta a la actividad económica al encarecer el costo de los créditos y contraer la liquidez. Como Paraguay enfrenta un ciclo recesivo debido mayormente a un mal año agrícola por la severa sequía que afectó en el año anterior la cosecha anterior, muchos reclaman medidas contracíclicas de carácter expansivo para acelerar la reactivación, con el argumento de que, aunque suban los precios, lo importante es generar movimiento de la economía. Si bien teóricamente es cierto que un mayor crecimiento a la larga tendría que compensar la expansión monetaria, pero si es a costa de la inflación golpearía duramente a los segmentos más pobres de la población, a la pérdida del valor adquisitivo de sus ingresos. Por ejemplo, una inflación del 10% implica literalmente la pérdida de más de un aguinaldo completo para una persona que gana el sueldo mínimo. Y si consideramos la inflación en la canasta básica es el 17%, la pérdida es mucho mayor. O sea, el 10% de nuestro dinero nosotros estamos perdiendo porque todo cuesta más el 10%, que eso es lo que significa la inflación. Esta situación previsiblemente habrá un ajuste en el salario mínimo. Pero eso no solamente no solucionará el problema, sino lo agravará, porque va a aumentar la inflación. Nosotros sabemos que el salario es un costo, ¿verdad?, de la producción. Y al aumentar, una de las causas de la inflación siempre es el aumento de costos. En primer lugar, menos de un tercio de la mano de obra, ya incluidos los funcionarios públicos, se desempeña en el sector informal y se beneficiará en lo inmediato con el ajuste. En segundo lugar, solamente, ¿verdad?, el 40, menos de un tercio, y los otros 2 tercios no se beneficiará con ese aumento.
En segundo lugar, ello provocará una expansión monetaria y más inflación, o sea, va a haber más dinero todavía dentro de la economía, más dinero de lo que debe haber y va a aumentar otra vez, van a aumentar los precios y se va a aumentar la inflación. Y al final vamos a ser más pobres todavía que antes de tener ese aumento. Y eso va a perjudicar a los trabajadores formales y doblemente a los informales, a todos los que se dedican al comercio, a los que son independientes, ¿verdad? Por lo tanto, contener los precios es lo primero y el BCP debe ocuparse en cumplir su mandato constitucional de preservar la estabilidad monetaria sin importar el resto. Crecimiento con inflación no es una fórmula justa ni realista de desarrollo. El desafío es lograrlo sin inflación, para lo cual la única vía es realizar reformas reduciendo el gasto público y recuperando el equilibrio macroeconómico. Van a leer ustedes eso, cada uno, y van a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué pregunta? Bueno, lee atentamente y luego responde. En forma individual van a hacer esto. ¿Cuál es el debate entre los actores económicos? O sea, al empezar el escrito, la información, está esa respuesta. ¿Cómo se comportó la inflación en estos primeros 5 meses? Bueno, hay una parte donde dice cómo va creciendo la inflación. ¿Cuáles serían las causas? ¿Por qué no debe haber más dinero de lo que debería haber? ¿Cómo afecta a la población la inflación? ¿Y qué es más importante? ¿Reactivar la economía o detener la inflación? Ustedes de repente pueden hacerlo, porque es bueno, estos temas son buenos para el debate, pero cada uno va a presentar su trabajo. Ahora mismo voy a colocar voy a enviarles, les puedo enviar por el grupo de WhatsApp y también les voy a enviar en el Classroom para que ustedes puedan responder a la tarea. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, Solo tenemos una tarea de lo que sería del examen, ¿verdad? Del cuestionario del sí, examen para alzar en la plataforma. solamente eso. Después las otras Ah, tareas son, casi todas hicimos en clase. ah, Solamente dale. las que no estamos pudiendo estar haciendo en clase vamos a hacer en el Classroom. Bueno, Em, estas tareas, por ejemplo, no se van a alzar, ¿verdad? sí, esta sí se va a alzar. Ah, bueno, Porque dale. Eso nomás, yo profe. no voy a poder corregirles, ¿verdad? Porque la clase ya va a terminar, o sea, la conexión va a terminar y ustedes se van a quedar trabajando y van a entregar su tarea. Dale, profe, ¿Ok? gracias. Bueno. ¿Alguna consulta sobre algún tema específico de esta clase o del trabajo práctico que ya la semana que viene entregamos? Bueno, Profe, sí, discúlpame. Sobre el tema de la exposición del trabajo práctico, ¿eso cómo sería? O sea, ¿se va a hacer un sorteo para saber quiénes van a exponer primero? sí, vamos a hacer un ¿O cómo? sorteo. El Ok. lunes que viene vamos a hacer el sorteo. Ah, dale, profe, está bien entonces. Sobre ese punto, gracias a Araceli, porque les quería volver a reiterar de que en la presentación ustedes van a enviar su trabajo práctico al Classroom, ¿verdad? Eh, Ahí se van a exponer todo lo que ustedes, la información más importante que ustedes recopilaron, ¿verdad? Aparte de hacer también un aporte personal de o sea, del grupo, ¿verdad? Pueden debatir y entonces hacen un aporte personal, no es copiar y pegar, o sea, tienen que leer la información y hacer un aporte sobre ese tema, algo que ustedes consideren, algo que ustedes aprendieron, algo importante que ustedes vieron ahí, bueno, escriban eso. La presentación tiene que ser un resumen
de lo que del trabajo práctico. No es que tienen que presentar toda la información del trabajo práctico en la presentación, o sea, en la exposición, sino es un resumen. Ustedes pueden utilizar PowerPoint y expresar, por ejemplo, solamente el título y ustedes van hablando del tema, o sea, así como para una ayuda a memoria, y tiene que serlo bastante, no tiene que ser extenso para la exposición, porque cada grupo tiene 5 personas más o menos, entonces tienen que hablar máximo 2-3 minutos, porque no tenemos mucho tiempo, o sea, ustedes tienen que defender nomás ya su trabajo práctico, y la información ya tengo que tener yo la información, ¿verdad? O sea, ya ustedes ya tenían que haber enviado el trabajo esa fecha el 7, ¿verdad? Antes de la presentación. Y ustedes lo que van a hacer es una exposición, o sea, presentar su trabajo a grandes rasgos. Y como les dije, vayan procurando ensayar de manera que no sea muy extensa y también hagan sus presentaciones. De repente, si ustedes creen necesario, bueno, mostrar un video cortito de 4 o 5 minutos, se puede hacer, pero no más de eso, porque son bastantes. Vamos a ver, aunque en 3 horas vamos a poder hacer esa presentación, ¿verdad? Yo creo que sí. Si de repente queda un grupo que no puede exponer, bueno, va a exponer al día siguiente, el 8. Ese 8, bueno, vamos a hacer un repaso de seguramente de todas las unidades que desarrollamos hasta ahí para poder rendir al día siguiente, que va a ser el 9. Esa aclaración más le quería hacer de que vean la forma más creativa también para hacer sus presentaciones, pero siempre que sea breve. Breve, pero no tampoco demasiado breve que de repente dejen de lado algunos temas importantes. Breve pero completa, ¿ok? Y creativa. Bueno, ya les dije, cualquier consulta que tengan, ya un grupo ya me estuvo pasando algunas consultas sobre el trabajo práctico. No duden en escribirme, enviarme por correo, yo estoy para ayudarles. Tienen el esquema que les había enviado, y sobre ese esquema ustedes tienen que preparar y ir rellenando. O sea, hagan es como un cuadro que ustedes completan. Ya, introducción, bueno, escriban ahí, vayan pensando sobre la introducción, el desarrollo, vayan pensando en cuántos capítulos, ¿verdad? Y vayan anotando las fuentes. Es muy importante que anoten ustedes las fuentes de información, o sea, de qué página web, de qué libro virtual ustedes sacaron esa información. Eso no olviden. Hagan un lindo índice también para que ustedes, ¿por qué es esto? ¿Por qué insisto tanto en las partes? Porque ustedes, un ejercicio que ustedes van a hacer. Entonces, cuando ustedes lleguen al 5.º año y tengan que hacer su trabajo de final de grado, ya no les va a costar, porque ustedes ya están acostumbrados a trabajar con ese esquema, a guardar todo lo que diga las normas APA. Entonces, a ustedes ya no les va a costar tanto, o sea, van a buscar nomás la información, porque el formato en sí a ustedes ya no les va a costar, porque van a estar súper acostumbrados a hacer el trabajo de recopilación bibliográfica, o sea, hacer una investigación científica guardando todos lo que se pide, ¿verdad?, que deba de ser. Bueno, si no tienen otra consulta, mañana nos vemos, porque no vamos a poder tener todos los días en forma virtual. Ya me dijeron eso, porque me dijeron que ustedes pidieron mucho tener las clases presenciales, y la verdad que yo prefiero también las clases presenciales. También tengo frío, me encantaría quedarme todos los días en mi casa sin salir, ¿verdad? Pero el compromiso es irnos a dar clases, ustedes como alumnos y yo como profesora. Así que, si Dios quiere, nos vemos mañana. Les voy a llevar sus exámenes, vamos a hablar sobre eso y vamos a hacer un repaso de ajuste, ¿verdad?, de todas las respuestas. Entonces, nos vemos mañana. Dale, profe. Bueno, Dale, profe. cuídense Dale, profe, nos mucho, vemos mañana. abríguense. Bueno, profe. Dale, chao, chao. Igual. Chao. Chao, chao.